Bueno, muy buenas tardes a todas las fundaciones que se encuentran conectadas. Se van a ir conectando más fundaciones. A menos que alguien tenga algún inconveniente de grabar la reunión, les agradezco que puedan escribir en el chat si alguien manifiesta alguna inconformidad, pues vamos en este momento a iniciar la grabación. Espero todos hayan tenido un buen día. Vamos a dar inicio a la charla que denominamos Equidad de Género, Medición y Análisis. Agradezco de manera especial a la Fundación WWW y al Observatorio de Equidad de las Mujeres, que hace parte de la alianza que tiene la Fundación WWW y la Universidad de ICESI. En su momento la directora Lina Uccelli nos va a contar esta relación entre el observatorio y la fundación. Pero les cuento que el observatorio lo que busca es anuar esfuerzos para construir, consolidar y visibilizar proyectos que contribuyan a la equidad y la inclusión de mujeres. Recordarles que estamos en nuestra semana que hemos denominado en la AFE la Semana de Fundaciones en Clave de Género. Ya lanzamos nuestro podcast Fundaciones y Género y estaremos moviendo en nuestros diferentes canales digitales el estudio que realizamos bajo el liderazgo de la OCDE, Filantropía Doméstica para el Desarrollo y la Igualdad de Género en Colombia. Así que esta semana la tendremos muy activa en nuestras redes y espero pues la mayoría de ustedes se puedan conectar. El jueves tendremos ya para finalizar nuestra semana pues la segunda parte de nuestro podcast y también el conversatorio con las fundaciones AFE que denominamos Desarrollo y Equidad de Género. También esperamos que se puedan conectar. Solo de pronto compartirles a ustedes la dinámica que vamos a tener en esta tarde de hoy. Sé que están viendo en pantalla que la reunión va hasta las 5, en tanto haremos una reunión bastante dinámica y queremos que haya preguntas de parte de ustedes. Hemos realmente planeado una reunión hasta las 6 de la tarde. La reunión, como les cuento, va a quedar grabada por si alguno se tiene que retirar. Esperamos que nadie se tenga que retirar. Fue un ejercicio realizado por el observatorio con mucho cariño para ustedes. Así que esperamos nadie se tenga que retirar. Pero bueno, la dinámica básicamente sería la siguiente. Al inicio, como les cuento, la directora del observatorio, Nina Bucheri, a quien ya pronto voy a presentar, nos va a contar la relación fundación y el observatorio. Vamos a tener un espacio más o menos de 5 a 10 minutos de preguntas. Y luego tendremos la intervención de Sandra Balanta y Natalia Escobar para hablar de medición, de indicadores, aterrizarlo en la metodología de marco lógico sin abordar como tal la metodología, pero sé que muchas de nosotras la utilizamos y nos es bastante útil para digamos, los proyectos de cooperación, entre otros. Así que, bueno, la vamos a aterrizar ahí y de ahí la dinámica será la siguiente. Entonces, tenemos un chat en el que vamos a ir haciendo las preguntas y vamos a irle preguntando a Sandra y a Natalia para que sea más una dinámica de taller. Entonces, pues pedirte el favor, Natalia o Andrés, no sé si Lina ya se conectó para poder presentar a Lina. Aquí estoy. Ok, Lina. Gracias, Erika. No, con el mayor de los gustos, bienvenida. Pues nada, solo quiero contarles, reiterarles que nos acompaña hoy día Lina Bucheli. Lina es directora del Observatorio, doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho, profesora e investigadora del Programa de Estudios de Género de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. También nos acompaña Sandra Balanta, investigadora de la línea de medición del Observatorio, economista, magíster en estudios interdisciplinarios de desarrollo, experta en planeación para el desarrollo, primera infancia, economía del cuidado también, y Natalia Escobar, coordinadora del área de medición del observatorio, estudiante de doctorado en ciencias sociales, magíster en economía, contadora pública de profesión e investigadora también como Lina
del programa de estudios de género de la Universidad de ICESI. Espero no haberme saltado nada más. Muchas gracias, mujeres trabajadoras que hoy nos van a liderar este espacio. Lina, nuevamente muchas gracias por liderar este espacio en conjunto con la Fundación WWE. Y bueno, la AF es una red y una plataforma que siempre vas a encontrar como que va a tener apertura a todos estos temas. Un saludo especial de todo el equipo de la AFE, de nuestra junta directiva. La conversación es tuya. Gracias. Muchas gracias, Erika, a ustedes, a la AFE especialmente, por la apertura, por invitarnos, por tenernos acá. Es muy importante para el observatorio, para la Fundación WWE, estar en este espacio porque compartimos, creo que muchísimos objetivos y nos hemos encontrado en el camino varias veces. Entonces, estar acá y tener esta conversación conjunta es más que provechoso y honroso para nosotras y queremos darles las gracias muy especialmente. Como les ha anunciado Erika, yo voy a contarles en un principio las generalidades de la relación con la Fundación WWE, qué es lo que existió detrás de la creación del observatorio y qué fue lo que vinculó a Fundación con el ICESI para crear lo que es ahora el OEM, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Y haré o estructuraré esa historia en 6 puntos particulares. Empezaré hablando las generalidades de la historia del observatorio, como les he anunciado, pasando por el plan estratégico de la visión, misión y los objetivos singulares del observatorio. Después voy a explicar brevemente cada línea que hay en medición, que hay en la línea de formación, que hay en la línea misional de equidad en lo rural y después me remitiré brevemente a lo que hacemos en comunicaciones. Esa será la agenda que tendremos ahora. El observatorio, y empiezo aquí con la historia, nace en el 2018, pero de alguna manera acuña un trabajo preliminar que hace Fundación WWE Colombia en Cali ya desde hace casi 30 años. Fundación WWE, si muchos de ustedes o muchas de ustedes saben y conocen su proyecto, fue una iniciativa subnacional que empezó terminados los años 90, tratando de replicar las iniciativas que habían sucedido en la India con el Banco de Grameen y el impulso que las microfinanzas le dieron al campo del género y el trabajo por las mujeres. En ese Lina, entonces, ¿sí? yo te pido mil excusas, pero nos piden ampliar tu presentación, si lo puedes poner en modo presentación, de verdad te pido mil excusas, eso es lo que No te está viendo un poco preocupes, pequeño. no Y te así, preocupes. gracias. Dígame si ahí está bien, es que la tengo en PDF. Ahí está bien, mejor. Creo que mejora, sí. Mejora un poquito, no mucho. Sí, Bueno, mil gracias. es que discúlpenos, nosotros trabajamos, quemamos las presentaciones en PDF y a veces eso hace que sean estén un poco pequeñas Ni e más faltaba. ilegibles. Pero bueno, entonces les estaba contando. Esto fue terminados los años 90, después de toda la ola, si se quiere, vía consenso de Washington, terminado el impulso del Estado desarrollista. Hay una fe muy especial en la alfabetización financiera y el microcrédito para darles autonomía económica a las mujeres. Parte de una creencia simple y es que una mujer con acceso al mercado y con acceso a recursos económicos vía crédito o vía emprendimiento puede tener micronegociaciones sociales exitosas. Y había una sospecha muy importante, una hipótesis que aún se está testeando y es que la entrega de esta autonomía económica podía generar un impacto positivo en fenómenos como la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en fenómenos como el empoderamiento político, es decir, si yo empiezo acumulando autonomía económica o independencia económica, esas mujeres puede que después se lancen a ocupar un escaño en escenarios públicos o al menos a construir consensos en la arena política. Esa era la segunda hipótesis. Y la tercera hipótesis tenía que ver con capital humano y ciclos singulares de formalización de la educación, es decir, mujeres
con capital económico, con autonomía económica, va a invertir, si se quiere, en círculos de formación que las favorezcan y multipliquen o incrementen sus posibilidades dentro del mercado laboral formal. Habíamos tenido la experiencia del Banco de Grameen, por supuesto, una gran experiencia que vinculaba fundamentalmente las microfinanzas con la equidad de género y nos mostraba cómo en ese momento, en el contexto indio, la recepción de recursos financieros por parte de las mujeres generaba unos estándares positivos en el bienestar y en la calidad de vida, al menos de su contexto cercano, de su núcleo familiar. Esa estrategia fue globalizada y fue trasplantada a muchos lugares del mundo, sobre todo de lo que se ha llamado por la literatura del sur global, ¿cierto? Y todos recordamos ese discurso particular de Truman en 1949, en donde se crea el primer mundo, por supuesto el mundo desarrollado, y el sur global, aquel que va a ser, si se quiere, guiado por la cooperación internacional para alcanzar mejores estándares de desarrollo. Pues resulta que esta misma estrategia se canalizó por mucha de la cooperación internacional, mayoritariamente la cooperación europea, sobre todo la vinculada con el sistema de las Naciones Unidas. Estoy hablando especialmente del Programa de las Naciones Unidas para la Reconstrucción, el Fomento, el PNUD propiamente, y la CEPAL, el Consejo Latinoamericano Económico para América y el Caribe. Fundamentalmente estas instituciones fueron las que replicaron la experiencia del énfasis en las microfinanzas para ayudar a la equidad de las mujeres, a la construcción de un mundo mejor para nosotras. Pues esa iniciativa fue replicada en el contexto caleño por un grupo de mujeres que fundaron algo que se llamaba el Banco para la Mujer. Y ese Banco para la Mujer reunía el capital de 9 mujeres que estaban convencidas de este proyecto y convencidas de este proyecto, por supuesto que trataban de replicar y acumular una suerte de capital financiero para colocar recursos para que mujeres menos favorecidas, sobre todo en los sectores populares, tuvieran acceso a pequeños créditos que les permitieran generar pequeñas empresas, impulsos, en ese momento se llamaba mini pymes, ¿cierto? No emprendimientos de subsistencia como se lo llama ahorita, sino mini pymes, es decir, esfuerzos sistemáticos en sus casas muchas veces que les ayudaran a tener ciertos contextos de autonomía económica, manteniendo, por supuesto, esto que llevamos las mujeres bajo los hombros y el trabajo de cuidado. Este Banco de la Mujer estaba especialmente dedicado a permitir que las mujeres pudieran atender a sus hijos, cuidar, si se quiere, en el sentido más estricto de su contexto, responder con el trabajo reproductivo, pero al mismo tiempo encargarse de una labor económica que, siendo cada vez más formalizada, le permitía tener algunos recursos. Así empezó, como les decía, en los años 90 el Banco de la Mujer. Y esto de los microcréditos y las microfinanzas en Cali fuertemente se impulsó, rápidamente tuvo resultados y de repente el Banco de la Mujer fue uno de los bancos concentrados en microcrédito más sólidos en Colombia. Ya entrados los 2000, cuando la robustez del presupuesto del Banco W o del Banco de la Mujer para esa época lo permitió, la Fundación WWE se escindió y se convirtió, si se quiere, abandonando la primera iniciativa, que era la iniciativa de colocación por parte de un capital privado de la élite, de las mujeres de la élite caleña para unas tareas específicas. La fundación decidió separarse del Banco de la Mujer, que se convirtió entonces en el Banco W, y construir la Fundación WWW Colombia. Tiene una intención: generar programas de alfabetización financiera para el Valle del Cauca. Esto es, por supuesto, ya no estar dedicadas a la actividad básica, seminal financiera de la colocación de recursos con vías a la generación de la autonomía económica, sino construir, si se quiere, en una línea del ser, en una línea de formación, canales, programas, registros de alfabetización financiera que ayudaran a las mujeres a canalizar esos recursos que instrumentos como el Banco W les estaban prestando. Pero eso la Fundación WW no lo hizo como una iniciativa separada del fortalecimiento de
cuestiones sustantivas para el empoderamiento femenino. Y entonces esos programas de alfabetización los empezó a mezclar con capacitaciones sobre qué era la violencia de género y cómo podríamos reconocerla, denunciarla y salir del influjo de sus círculos preeminentes. Valle del Cauca, por supuesto, tristemente, desde el 2013 es el departamento, la región, la suroccidente más violenta medida en tasas de feminicidios contra, por supuesto, las mujeres. Entonces, ese fenómeno era particularmente importante. Y también empezaba a trabajar la Fundación WWE, no solamente en la existencia, por supuesto, la conciencia sobre esas violencias, sino a despertar algún interés en la participación comunitaria y pública de esas mujeres en la arena política. Y empezó entonces la fundación a generar una masa crítica, unas beneficiarias de sus programas de alfabetización, a tener, como lo hacen muy pocas organizaciones fundacionales del tercer sector en Colombia, sistemas de evaluación y de medición de sus procesos, de sus resultados. Corrían los años 2000 cuando la Fundación WWB empieza a sacar los primeros índices de impacto, el impacto social que generaba en la vida cotidiana de las mujeres, esa intención preliminar por generar alfabetización financiera y generar la autonomía económica y por la vía de la autonomía económica muchísimas otras autonomías, libertades o caminos a la equidad. Y esa primera evaluación demostró una sola cosa, que estaban haciendo muy bien, que las mujeres vinculadas a sus programas efectivamente tenían un nivel de autoconciencia sobre las violencias superior, que mejoraban los estándares de negociación en sus casas, que el vínculo, si se quiere, con sus parejas, con sus hijos, mejoraba también sustantivamente y por supuesto, y lo más importante, que sus negocios contablemente estaban más saneados y estas mujeres podían generar un dinero específico para el ahorro que les permitía después invertir y mejorar sustantivamente las estructuras financieras, las estructuras empresariales que las acompañaban. Sin embargo, esa primera evaluación tuvo dos conclusiones muy importantes. La primera es que estas iniciativas privadas necesitaban de alguna manera ecosistemas de desarrollo. Esto es, políticas públicas, programas sociales que vinieran desde lo público a, de alguna forma, apalancar el esfuerzo que se hacía desde iniciativas como la Fundación WWE, que tenían también sus análogos, por ejemplo, en las iniciativas de la Fundación Mayagüez o en las iniciativas de la Fundación Carvajal para el contexto caleño. Pero eso era poco o era, si se quiere, un rayo en cielo sereno si no teníamos políticas públicas sostenidas y evaluadas por la administración pública que midieran cómo estaban sustantivamente las mujeres a nivel macro, a nivel regional. Y carecíamos de esos programas sociales articulados que de alguna forma utilizaran la movilización social de las mujeres, las organizaciones de base con énfasis en equidad de género para de alguna manera cualificar el escenario público. Cali y el suroccidente carecía de ese ecosistema que acompañaba a las iniciativas privadas con iniciativas públicas y con sistemas de medición juiciosos. Esa fue la primera conclusión importante. Pero la segunda conclusión muy importante, y tiene todo que ver con el nacimiento del observatorio, era fundamentalmente la ausencia de datos, ¿cierto? La ausencia de líneas de base. Y entonces Fundación WW tenía unas mediciones de impacto importantes que de alguna manera analizaban las pocas beneficiarias que llegaban a sus programas. Estos programas se crecían, si se quiere, con el voz a voz, hacían parte de una bola de nieve, cada vez habían más beneficiarias y había una evaluación de esa pequeña muestra de mujeres caleñas que tenían unos beneficios de programas de alfabetización financiera, pero lastimosamente no había cómo construir diagnósticos de región porque no habían líneas de datos, no habían líneas de base, no habían datos disponibles sobre las mujeres vallecaucanas y sobre la brecha, las brechas de género de las mujeres vallecaucanas. La Fundación WW entonces decide en 2017 dedicarle un particular impulso a la investigación
y lo está haciendo no solamente con la estrategia del observatorio que ya me dedicaría a contar, sino con impulsos diversos. El Fondo para la Investigación, por ejemplo, es una iniciativa de la misma fundación que financia trabajos cualitativos en el suroccidente sobre mujeres rurales y a partir de eso pretende construir un diagnóstico más certero sobre cómo es la situación de las mujeres en el suroccidente, sobre todo en áreas rurales. También crea la Dirección de Investigaciones que, si se quiere, se cimienta en su pilar de conocimiento. Y esto es, si se quiere, la generación de análisis propios, situados, que impulsados por la Fundación muestran qué metodologías de formación o qué metodologías de análisis, qué metodologías de trabajo les sirven a las mujeres microempresarias de los sectores populares para impulsar sus niveles de autonomía, sus niveles de libertad, sus niveles de progreso dentro de los mismos proyectos de vida que ellas se trazan. Pero fundamentalmente, de alguna manera, entrados la segunda década de los 2000, la Fundación WWW quiere empezar a generar datos duros en la región suroccidente sobre brechas de género. Y esto es muy importante en el contexto subnacional, porque lastimosamente los instrumentos disponibles que tiene el DANE sobre la equidad de género, que nos muestran datos, por ejemplo, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la encuesta de calidad de vida, que nos muestran datos sobre el uso de tiempo, como la encuesta nacional de uso de tiempo, la ENUD, que está basada en el impulso cepalino por la cuantificación del trabajo de cuidado de las mujeres y su valoración en las cuentas nacionales. También de la mujer en el mercado de trabajo, lo que se encuentra a través de la gran encuesta integrada de hogares, todos esos instrumentos, y Natalia ahorita puede ampliar esta información, todos estos instrumentos no son desagregados regionalmente. Si yo en este momento le pido al DANE información de mercado de trabajo aplicable exclusivamente a Jamundí, por ejemplo, esa información no es de fácil obtención. Y es importantísimo en el momento de la coyuntura, la, en el periodo de desarrollo de la administración pública en la que nos encontramos, que tengamos información certera sobre cómo están las mujeres en determinados contextos. Y esto es muy importante porque el discurso cuantitativo, el discurso estadístico, la herramienta, si se quiere, que se mueve a través de los números, tiene tantísima legitimidad en el momento actual para transmitir los mensajes de desigualdad persistente de las mujeres. Que existan brechas y que puedan estar documentadas estadísticamente es el primer escaño para poder generar un consenso sobre los escenarios de equidad que tenemos que construir como sociedad. Los números, las herramientas cuantitativas, como les digo, son muy eficientes para producir esa conciencia. Y entonces Fundación WW quería hacer el primer ejercicio del observatorio, de un observatorio subnacional que tuviera mediciones de brechas de género in situ. Y así se crea entonces, con una alianza eh, con la Universidad ICESI, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, respondiendo, si se quiere, a esos diagnósticos que les contaba de crecimiento y evolución de la Fundación WWW. En 2018, entonces, dos instituciones, ambas dedicadas de manera distinta a la equidad de género, suscriben una alianza interadministrativa que les permite crear el Observatorio para la Equidad de las Mujeres como un dispositivo que estará fundamentalmente dedicado, y acá me paso ya al planteamiento estratégico del observatorio, a dos cosas. Primero, a ser un observatorio, un centro académico reconocido por organizaciones públicas y privadas como un centro de investigación de alto impacto con una influencia directa en la disminución de brechas de género en el suroccidente de Colombia, medida por los índices en brechas de género. Esto es, se crea el observatorio, si se quiere, para ser un referente subnacional de medición de desigualdades de género de manera estricta, cuyos datos sean disponibles además para la ciudadanía. Y lo segundo y más importante, se crea, y este es el marco misional, un observatorio que sea un centro de investigación de alta calidad, líder en la producción de datos en la autonomía y en equidad de las mujeres dentro de nuestra región, con la capacidad de influenciar de manera efectiva en la construcción
de políticas públicas subnacionales. Y esta segunda pata entonces es fundamental, porque acuérdense que una de las primeras partes del diagnóstico que le hacían a la gestión de la Fundación WWE Colombia es que no tenía un ecosistema adecuado que articulara lo público y lo privado para unar esfuerzos en los objetivos que tenía. Se crea el observatorio como un organismo de medición encargado de operar encuestas anuales en 3 niveles de autonomías de las mujeres, pero a eso se le amarra una intención muy importante y es que tenemos que usar esos números para incidir en políticas públicas. Y entonces el observatorio, por supuesto, tiene una misión doble. Primero, generar datos confiables y en eso Natalia les contará y vamos a hacer un trabajo, un taller sobre indicadores de género para ver cómo los sacamos, cómo los formamos, cuál ha sido nuestra experiencia. Empezamos, por supuesto, replicando el ejercicio cepalino de la medición de las autonomías, una autonomía personal que medía las libertades que sentíamos nosotras mismas con nuestro cuerpo, con nuestra órbita, si se quiere, sexual, erótica, con las libertades que teníamos sobre momentos como la gestación de manera muy importante. Esa era la autonomía personal. También teníamos una autonomía económica que se vinculaba profundamente con las dependencias que tenemos nosotros del trabajo de cuidado, las dificultades que tenemos conectándonos al mercado laboral formal, las ganancias que sacamos de manera equitativa de ese mercado laboral formal, la existencia de brechas salariales, eso en un segundo nivel, y en un tercer nivel la participación política y comunitaria, y esto es cómo las mujeres de alguna forma tienen una representación importante y una voz importante, no solamente en escenarios públicos, oficiales de gobierno, sino también en escenarios más populares, comunitarios y orgánicos, como por ejemplo los barrios, las comunas, las vecindades y cómo las mujeres participan, si se quiere, de estas actividades orgánicas sustantivamente. Nosotros teníamos la intención de medición de brechas de género en estos 3 niveles de autonomía, pero los combinábamos paralelamente con ejercicios de formulación de programas sociales y políticas sociales que lograran responder a esa situación de las mujeres que nosotros habíamos encontrado calamitosa vía cuantitativa, con unos ejercicios a veces comparados, a veces académicos, a veces que vienen, si se quiere, del seguimiento, la réplica de experiencias exitosas en otras latitudes, planteando políticas públicas que puedan ayudar a las mujeres a tener un mejor destino. Y entonces ese fue el observatorio que se creó junto con la Universidad ICESI y de la mano de la Fundación WWE en 2018, que tiene fundamentalmente un énfasis, como les contaba, en el ejercicio de medición. Estos son los objetivos de nuestra línea de medición. Eh, Son 6. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es desarrollar una encuesta básica que la estamos haciendo no cada año, sino cada 2 años, para hacer o alimentar indicadores transversales sobre la situación de las mujeres en el Valle del Cauca. Pero paralelo a eso, hacemos ejercicios de si se quiere, formación o de capacitación en términos de medición. Y entonces ayudamos a las entidades territoriales, o no ayudamos, acompañamos a las entidades territoriales a desarrollar o desplegar ejercicios de medición que estas mismas entidades o que los funcionarios y las funcionarias que ocupan esos puestos consideren pertinentes. Una de las primeras cosas que hizo el observatorio con esta, si se quiere, intención o misión híbrida de capturar recursos de lo privado para trasladarlos hacia lo público en una suerte de fortalecimiento institucional que tuviera perspectiva de género, fue darnos cuenta que lastimosamente las entidades públicas, las entidades territoriales de segundo y tercer nivel, me estoy refiriendo a municipios como Jamundí, como Buenaventura, como Yumbo, en los que nosotros hacemos mediciones y tenemos relaciones con la administración pública, tienen una capacitación escasa en términos de generación de datos, líneas de base y además observación, análisis y utilización de esos datos. Y entonces Natalia tiene en su cabeza, por supuesto, esa tarea de generar, de sentarse con las entidades territoriales a generar instrumentos que les sean útiles, sustantivos y que sean auténticamente locales, es decir, hacer las mediciones que esas entidades territoriales, por supuesto, consideren necesarias para de ahí derivar ejercicios de construcción de política pública y política social relevantes para la construcción de equidad de género de las mujeres. Este es, por supuesto, nuestro segundo
objetivo. Pero nuestro tercer objetivo, y está, si se quiere, muy vinculado con las iniciativas de fundación, era poner estos números a circular públicamente. El suroccidente es un lugar especial para hablar de la equidad de género. Aquí nació el movimiento social de mujeres con las primeras sindicalizaciones de mujeres tejedoras por allá en los años 70. Después se crearon los primeros sindicatos de mujeres madres comunitarias que reivindicaban en contra del ICBF los derechos de acceso a la seguridad social. De aquí salieron las primeras organizaciones IPS como Sí Mujer y como Profamilia, si se quiere, encargadas de operar banderas de derechos sexuales y reproductivos que transmitían una autonomía sexual a las mujeres. Cali, el suroccidente, no es cualquier lugar para hablar de género. Está el Centro de Investigaciones Mujer, Poder y Sociedad adscrito a la Universidad del Valle, que fue el primer centro de investigación de género en el país y actualmente es el centro más importante medido en captura de recursos. Entonces, una de las cosas que hace el observatorio es sí hacer la encuesta, generar la base de datos, pero además poner esa base de datos disponible para la ciudadanía, disponible para otros académicos o académicas que quieran trabajar con ella y construir así un ecosistema, el ecosistema del diagnóstico de la Fundación WWE, en el que la ciudadanía pueda acceder a datos generados de primera mano, datos de su contexto, preguntas construidas para su situación particular, para sus fronteras y de alguna manera transformarlo en, puede ser reclamos, sugerencias, críticas constructivas a la administración pública. Y esto ha sido muy positivo, la interacción que se ha generado entre la comunidad, la ciudadanía en sentido amplio y la administración pública, tanto en el nivel de departamento con la gobernación como en el nivel municipal con la alcaldía, ha sido muy positivo. Pero todas estas discusiones cualificadas las ha permitido, por supuesto, tener datos disponibles. Y por supuesto, nosotros somos una universidad y entonces tenemos objetivos, si se quiere, más, no quisiera decir más pequeños, pero más íntimos relativos con las lógicas cuantitativas. Esto de trabajar con los números y de generar estadísticas es a veces árido para los escenarios pedagógicos, inclusive para los estudiantes que estudian carreras STEM, ¿cierto? Que estudian ciencia, tecnología, matemáticas. Inclusive para ellos tener herramientas cuantitativas no es algo sencillo. Y el observatorio se ha dedicado adentro, si se quiere, o quisiera dedicar más fuertemente adentro de instituciones como ICESI a formar a estudiantes de alguna manera en mediciones en brechas de género, porque esto de la estadística con enfoque de género no es algo natural y no es algo que pueda replicar los ejercicios estadísticos tradicionales u ortodoxos. Hacer mediciones de equidad de género parte de tener una perspectiva diferencial del mundo y de entender lo que toda la literatura norteamericana y toda la literatura de primera mano de los Estados Unidos, Europa, señala como una deficiencia estadística importante, ¿cierto? Y es ser consciente de que las mujeres somos más de la mitad del mundo, pero además de que tenemos muchos escenarios de socialización que nos permiten o nos hacen participar de los escenarios públicos y privados de formas distintas. Y entonces los ejercicios cuantitativos que capturen la experiencia femenina tienen que ser ejercicios cuantitativos conscientes de las formas de socialización de las mujeres que las han ubicado en determinados lugares sociales y que las han excluido de otros. Y además, ¿por qué no? A través de la herramienta cuantitativa se tiene que poder hacer, si se quiere, una concientización, una formación, una transformación de la mente de las mujeres y más allá de la mente de las mujeres del escenario social. Entonces el Observatorio para la Equidad de las Mujeres también es una suerte de laboratorio pedagógico, de laboratorio académico en el cual se generan instrumentos novedosos, indicadores novedosos y se empieza a construir una conciencia, una formación de estudiantes que tengan y manejen herramientas cuantitativas con enfoque de género, que va a ser cada vez, si se quiere, una dimensión de nuestra área de trabajo más importante. Esos son los objetivos, por supuesto, de la línea misional de medición. Además, tiene estos tres contenidos transversales. Primero, lo que hace es recolectar datos de calidad,
oportunos vía encuestas, sondeos propios que permitan abordar la autonomía de las mujeres, como también las incidencias en las violencias basadas en género. Elabora, Natalia y su equipo ya les contarán, que elabora indicadores que sean comparables con otras regiones y con Colombia a partir de los datos propios y los datos construidos con otros organismos como el DANE, Profamilia y la CEPAL. Es decir, nosotros en ciertas medidas también operamos como observatorio de segundo piso porque testeamos la información de distintas herramientas como las del DANE sobre información que nosotros no capturamos para tener, si se quiere, unos mapas particulares de la situación de las vallecaucanas en determinados campos de acción, mercado laboral, violencias, son cosas, por ejemplo, de las cuales nosotros no medimos y obtenemos información secundaria, y hacer alianzas con otros organismos que tengan con objetivo medir los asuntos de las mujeres para elaborar indicadores de mayor alcance. Eso es fundamentalmente lo que hace la línea de medición. Y la apuesta teórica es una apuesta teórica que tiene que ver con lo que les contaba anteriormente y es una apuesta teórica muy importante porque el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, junto con un puñado de observatorios a nivel nacional, ya se está inaugurando, reinaugurando el OGEM, que es el Observatorio Distrital adscrito a la Secretaría Distrital de las Mujeres, pero también el OMEC, que es el Observatorio de el Valle del Cauca, y troqué los nombres, el OGEM es el del Valle del Cauca y el OMEC es el del distrito. Ese puñado de observatorios lo que hace de alguna manera es tomarse en serio las metodologías de trabajo de los estudios de género para generar información estadística. Y la apuesta teórica entonces tiene que ver con eso. Sus principales anclajes teóricos, por supuesto, son la teoría feminista latinoamericana, el feminismo interseccional, ese feminismo que de alguna manera logra dar cuenta de las distintas vulnerabilidades que se combinan dentro de las mujeres para narrar o contar las historias que las mujeres cuentan, ¿cierto? No es lo mismo ser una mujer educada, blanco-mestiza, de las capas medias que una mujer con discapacidad afrocolombiana y de las, si se quiere, de los estratos bajos, de las capas bajas. Tener ese ejercicio interseccional y capturarlo dentro de las herramientas técnicas de construcción de información es bien importante, sobre todo para la región en la que nosotros trabajamos, porque estamos trabajando en el Pacífico colombiano, cada vez nos ampliamos más dentro de ese espectro. Empezamos haciéndolo solamente en Cali, Jamundí, Buenaventura y Jumbo, pero ya nos abrimos a Candelaria y estamos haciendo ejercicios de medición en el Pacífico rural, estamos trabajando en Guapi, estamos trabajando en Tumaco, por ejemplo, para darles una noción geográfica de los lugares en los que el observatorio y el análisis cuantitativo se desplaza. Y es importante tener un enfoque interseccional y esa apuesta teórica es cada vez más sustantiva porque logra entonces capturar la vulnerabilidad en las mujeres, en donde la mayor cantidad de las mujeres tiene otras, si se quiere, experiencias de vulnerabilidad sumadas. Son mujeres, por ejemplo, racializadas, que son particularmente vulnerables por algunas cuestiones que podemos hablar. Son mujeres, por ejemplo, asociadas con las capas bajas, son mujeres con altos índices de analfabetismo, por ejemplo, y entonces esas situaciones interseccionales hacen muy importante que nosotros tengamos esas metodologías, sobre todo en nuestra región Pacífico. Y el equipo de trabajo que está adscrito a esa línea de medición, que es nuestra línea de medición, nuestra línea misional principal, es la coordinadora a quien ustedes van a escuchar ahorita en el taller, Natalia Escobar, con Dayana Mina y por supuesto con Sandra Balanta, que termina acabando este equipo de trabajo de medición para el observatorio. Voy a referirme y no quiero terminar sin dejar de referirme al ejercicio que hacemos en incidencia política, porque todo esto que hacemos en medición, por supuesto, es muy importante. Pero acuérdense que el mandato de nuestros socios fundadores, que son la Fundación WW, era hacer números con un propósito, y es decir, hacer números para que eso nos presente mapas de la realidad que permitan generarnos un poco cartografías de lo social que nos muestren qué espacios hay que intervenir y en qué nivel. Una suerte de acupuntura social, ¿cierto? Acupuntura de la equidad de género. Hay muchos programas de equidad de género. Según la Alta Consejería para la Mujer, actualmente hay 548 programas con énfasis de género en todas las regiones de Colombia. Y de esos 548 programas,
Por supuesto, hay programas con mayor éxito que otros. Aquí en Cali, por ejemplo, han tenido un arraigo muy importante los programas de violencia de género y de prevención de feminicidios. La ruta de alertas de violencias basadas en género fue una de las primeras rutas diagramadas para Colombia y es una ruta que ha sido evaluada varias veces de manera positiva. Entonces, el observatorio, por ejemplo, con ese lente de incidencia política frente a las rutas, no va a tener que hacer gran cosa, va a tener que hacer un ejercicio de acupuntura pequeño, generando algunos ejercicios de evaluación, por ejemplo, generando algunos materiales que busquen de alguna manera incrementar u optimizar los beneficios que el acceso a la justicia tiene para la ciudadanía en general en materia de género. Y entonces estos ejercicios, si se quiere, de incidencia política responsable, buscan tener esa suerte de sensibilidad en la evaluación de políticas públicas existentes con los datos o los mapas que nos arrojan los ejercicios cuantitativos. Y por eso ponemos esta cosa tan bonita que es las cifras para transformar la vida de las mujeres vallecaucanas. Pero fundamentalmente estamos trabajando en una estrategia de incidencia en política pública que es heterodoxa también. Y es heterodoxa porque rápidamente nos dimos cuenta que el trabajo con las entidades territoriales o el trabajo con el sector público era un trabajo incompleto si no empezábamos a vincular o a construir ese ecosistema del que se refería el diagnóstico de la Fundación WWW en un triángulo virtuoso y en un triángulo, si se quiere, de sinergias y combinaciones de ideas importantes. Era muy importante fortalecer la administración pública en materia de género, es decir, entregarles a los funcionarios y funcionarias un paquete de herramientas, de números, de programas sociales, de políticas que se podían adoptar para ayudar a la vida particular y a los problemas particulares que sufrían las mujeres que estaban dentro de sus territorios concretos, pero también era muy importante en ciudades como Cali, por ejemplo, empezar a hablar con el sector empresarial y con las instituciones privadas para ver cómo íbamos a atacar esas brechas de género marcadas de manera muy importante en autonomías como la económica, ¿cierto? Necesitábamos hablar, por ejemplo, con el sector empresarial para empezar a trabajar algo que ProPacífico llamó el techo, el gran techo de cristal vallecaucano, ¿cierto? Solamente el 3% de las juntas directivas de las grandes industrias caleñas cuenta con mujeres en sus gobiernos corporativos. Y cuando cuenta con mujeres en sus gobiernos corporativos, esas mujeres tienen el 86% menos de compensación que sus pares hombres. Esto que lo mide a lo que se llama el ranking par, que nosotros fundamentalmente trabajamos en el observatorio haciendo el análisis general de esa medición que se le hace a las empresas, es crítico y muestra que el Valle del Cauca y el empresariado del Valle del Cauca está muy alejado en políticas situadas organizacionales de ayuda a la equidad de género. Y estamos en la cola de departamentos como el Atlántico, con el empresario de Barranquilla que está liderando la inclusión en diversidad sexual y la generación de protocolos para la sensibilización a ese nivel. Estamos también detrás del empresariado antioqueño que está liderando en este momento las políticas de conciliación entre trabajo productivo y reproductivo, las empresas que tienen acuerdos y arreglos laborales, por ejemplo, de licencias de paternidad más robustas, están en este momento en Antioquia y es un departamento al que deberíamos seguir con esas banderas. Y estamos también atrás de departamentos como el de Cundinamarca, que también tiene una élite industrial que está trabajando positivamente en rutas de acoso, de seguimiento a situaciones de acoso sexual o que tengan que ver con alguna relación de hostigamiento, de erotización o de vulneración en temas, por supuesto, relacionados con el acoso sexual. Entonces, lo que nos mostraba esos diagnósticos es que era muy importante entrar a sentarse con el empresariado caleño y a decirle, bueno, tenemos este grupo de políticas organizacionales para aplicar, ¿cómo vamos a hacer para que ustedes empiecen a incorporarlas dentro de sus juntas directivas, mujeres en el gobierno corporativo, pero adicionalmente dentro de sus reglamentos de trabajo, dentro de sus ambientes organizacionales? ¿Cómo podemos hacer para revisar, por ejemplo, los criterios que usted tiene de selección para que no hayan dobles sesgos o sesgos cruzados que excluyen a las mujeres? ¿Cómo hacemos para trabajar entre todos con este alto índice en Cali y en el suroccidente de informalidad en el trabajo femenino? ¿Cómo hacemos para
de alguna forma formalizar el trabajo femenino y darles a las mujeres cobertura en seguridad social, en salud y en pensión. Todos estos eran temas que necesitábamos trabajar con el empresariado caleño. Entonces, nuestra estrategia en incidencia política es una estrategia que no solamente interlocuta con la administración pública, sino que, por supuesto, interlocuta también con el empresariado caleño de manera muy importante. La Andy Valle, por supuesto, ProPacífico, la Cámara de Comercio han sido grandes aliados en la generación de protocolos y agendas empresariales para la equidad de género y el observatorio está liderando, por supuesto, orgánicamente todos esos procesos. Pero todas estas dos cosas, la incidencia en lo público y la incidencia en lo privado, no es nada si nosotros no seguimos fortaleciendo los sectores comunitarios. Ya hablé de la gran trayectoria que tenía el movimiento social de mujeres caleño, muy importante en el ámbito nacional, pero si esas mujeres no tienen ejercicios organizativos, espacios para reunirse, formas en las que puedan hacer diagnósticos de las mismas propuestas que ellas imaginan, encuestas que hagan líneas de base de sus propias iniciativas. El movimiento social de mujeres estaba haciendo realmente un trabajo muy duro que tenía pocos frutos. Y entonces el observatorio se ha incorporado a ese trabajo comunitario y orgánico con ejercicios estadísticos también como el de la Mesa Municipal de Mujeres, que les ayudaba a ellas a hacer un ejercicio de caracterización del movimiento, de las organizaciones disponibles, de las formas de liderazgo de las mujeres en las organizaciones de base caleñas. Y por supuesto también hay todo un trabajo aquí de activismo muy importante, mostrándole a las mujeres las líneas públicas y las líneas privadas que se pueden seguir de programas ya establecidos para ayudar particulares problemas sociales de determinadas mujeres en el territorio. Entonces, como les digo, es una estrategia en política pública heterodoxa y es heterodoxa. ¿Por qué? Porque no solamente se vincula con el sector público, sino que tiene sus pares o su trabajo muy importante con el sector privado y con la ciudadanía. Y esto, por supuesto, va muy de la mano con el trabajo que realiza Fundación WW de alfabetización financiera y de preocupación por la disminución de las brechas de autonomía económica de las mujeres. Y esto es fundamentalmente parte de las tres estrategias de incidencia que tenemos. Hacemos seguimiento en un plan que se llama Mujeres ¿Cómo vamos?, que es fundamentalmente preguntarle a los funcionarios y funcionarias públicas cómo van los datos o cómo van las mujeres en su territorio. Formémonos en equidad. Hemos hecho muchísimos cursos de formación dirigidos a funcionarios y funcionarias públicas en perspectiva de género. Este año vamos a lanzar nuestras segundas jornadas grandes y ha sido positivo la evaluación que ha recibido estas jornadas de formación dirigidas a funcionarios y funcionarias. Además, mezclan y combinan de manera muy importante dos de nuestros principales objetivos. Nosotros estamos en una universidad, todas somos profesoras, ¿cierto? Pero somos profesoras preocupadas por la política pública y la generación de datos en género. Entonces, Formémonos en Equidad nos pone a ser profesoras del contenido que investigamos. Y eso logra unas sinergias maravillosas en el trabajo que se realiza. Y Charlemos en Equidad son escenarios informales que tenemos con las organizaciones, sobre todo privadas y comunitarias, en donde hacemos el equivalente a Mujeres Como Vamos en el sector público. Es decir, esto no es un ejercicio de accountability puro y duro, pero sí un ejercicio de poner de presente en una charla o en un café cómo van los temas de mujer para lograr hacer presión, ¿cierto? Para generar ahí un push importante de estas agendas y de estas banderas. Y entonces trabajamos fundamentalmente con las agendas de redes, con las metodologías de trabajo de redes, logrando acuerdos y agendas de trabajo con entidades territoriales, sector privado y el escenario comunitario, y hacemos seguimiento a políticas públicas o a indicadores de resultado que logramos colocar en planes territoriales de desarrollo, haciéndole ejercicios de seguimiento en el nivel de la asamblea y en el nivel del consejo municipal. El equipo que nos acompaña en Incidencia, que ustedes no conocerán, esperamos que lo conozcan en una próxima oportunidad, es Salomé Arias, que es la coordinadora de Incidencia, Alejandro Marcillo y Laura Blandón, que fundamentalmente trabajan en ese nivel. Esas son las dos líneas más importantes del observatorio, incidencia y medición. Pero también tenemos fundamentalmente una línea de formación y aquí seré breve porque ya les he explicado qué es lo que nosotros hacemos en la línea de formación y es fundamentalmente hacer lo que hacemos en ICESI y es pedagogía, tratar de formar a personas en contenido de género determinado, que sin lugar a dudas
es lo que nos apasiona y el objetivo de esta línea misional es replicar o generar escenarios transversales de divulgación del contenido de género que nosotras mismas construimos a través de las investigaciones. Estas no son capacitaciones estándar porque no buscan de alguna manera abarrotar a funcionarios públicos con estándares de literatura exógena. Son de alguna manera ejercicios pedagógicos que parten de lógicas situadas, que extraen de los datos, extraen de nuestra experiencia en incidencia en política pública, extraen de los ejercicios que tenemos de investigación en lo rural, algunas pistas que tenemos de trabajo para la equidad de las mujeres. Y es eso lo que transmitimos en nuestras jornadas de formación. Tenemos un diplomado, una educación, un formato de educación no formal, año a año, que es el diplomado de mujeres liderazgo y participación pública, dirigido fundamentalmente a lideresas sociales y a mujeres líderes en sectores comunitarios. Pero tenemos adicionalmente, como les contaba, escenarios de formación a funcionarias y funcionarias de la administración pública, a profesores y profesoras que quieran también tener ejercicios de género dentro de sus circuitos académicos, y próximamente a finales de este año vamos a lanzar nuestro primer micromáster, que va a ser el primer programa de educación formal que replique los aprendizajes y las lecciones de OEM en todo este escenario que les estoy contando hacia los programas académicos certificados de alguna forma. La apuesta teórica ya se les he contado, es fundamentalmente seguir trabajando con estas lógicas situadas, basadas en el género, la diferencialidad y la interseccionalidad en la pedagogía, y este equipo de trabajo de la línea de formación es grandísimo, y ustedes ven a todas estas personas que están vinculadas en el semillero de género, que son además unos pequeños investigadores que quieren ser profesores o facilitadores, profesoras después de nuestra formación, y que están, por supuesto, trabajando con nosotros en la línea de formación. Aquí están todos sus nombres. Y llegué a la última línea en los 2 minutos que me quedan, y es la línea de equidad en lo rural. Y esta línea es importantísima para nosotras porque muchos de los ejercicios de medición que se hacen y que están disponibles actualmente son ejercicios de medición que incorporan o tienen implícito una lógica urbana, ¿cierto? Están pensando todo el tiempo, por ejemplo, que si una mujer es vulnerada, esa mujer puede salir fácilmente a la calle y denunciar, ¿cierto? Puede buscar ayuda fácilmente. O tienen incorporado, por ejemplo, que si las mujeres reciben lo que tenían incorporado Fundación WWE, que si las mujeres reciben ayuda económica o ayuda financiera para generar un negocio autosostenible, sus micronegociaciones en el hogar mejoran, y quizás la violencia intrafamiliar también. Pero ¿qué pasa en zonas rurales dispersas donde las mujeres están separadas por cuerpos fluviales, donde no pueden huir a denunciar de su agresor, donde físicamente eso no es posible? ¿Qué pasa donde hay economías de autosubsistencia o economías de consumo en donde no están incorporadas las lógicas del mercado, las lógicas de la ganancia incremental o las lógicas financieras mismas? ¿Qué pasa si estamos con mujeres que están excluidas de todas esas realidades que nosotros entendemos como naturales o incorporadas a nuestra vida cotidiana? Pues eso es lo que pasa en la ruralidad colombiana, y las mujeres rurales actualmente son unos actores muy vulnerables del escenario político porque tenemos poca información sobre ellas. Muchas de las banderas y de los programas sociales, de las políticas públicas que se han desplegado para ayudar a la mujer, desconocen la realidad de las mujeres rurales, y entonces nosotros con esta línea en lo rural tenemos un objetivo, y es fundamentalmente construir conocimiento en torno de la ruralidad y la mujer rural. Hemos estado haciendo desde hace 2 años instrumentos, por ejemplo, que apliquen investigadoras comunitarias, que den cuenta de las realidades de estas mujeres y que estén testeados y que sean validados dentro de la comunidad misma. Trabajamos en Guapi con la Fundación Chillán, Guaspe Área Rural Dispersa, y en Tumaco vamos a empezar a trabajar con organizaciones similares que nos ayuden a capturar las necesidades de estas personas en términos de medición. Y la apuesta teórica, por supuesto, busca construir conocimiento desde los territorios, ¿cierto? Y tratar de no generar eso que usualmente generan los números, y es tremendas simplificaciones y estandarizaciones de verdades. Debemos ser cuidadosas de alguna manera en la realidad, en las formas en las que construimos la realidad
que analizamos, y eso en la ruralidad es muy particular porque, como les decía, estas mujeres tienen sufrimientos que nosotros no conocemos o que al menos no conocemos bien. Y entonces es muy importante para nosotros tener conocimiento sobre esto. El equipo del trabajo en lo rural está la coordinadora, una antropóloga, Ana María Agredo, Laura Escamilla y Laura Buitrago, que ambas son abogadas con posgrados en estudios sociales, Laura Blandón, que es politóloga, y Santiago Correa, que es economista. Estas son fundamentalmente las 4 líneas principales del observatorio. Todo esto lo acompañamos de un equipo transversal que no es misional, sino es una línea funcional de trabajo en comunicaciones que busca poder hacer una transformación de cómo contamos la información cuantitativa, cómo mostramos lo que los indicadores nos indican, cómo mostramos a las mujeres dentro de la incidencia política con formatos mucho más amigables y un trabajo en iconos, un trabajo semiótico, un trabajo en transmisión de la información muy cuidadoso con las posiciones que se está adoptando las mujeres y los símbolos que se están replicando. Y ese equipo de comunicaciones tiene la participación de estas personas que les menciono acá o que ustedes pueden ver en la diapositiva, y ese es fundamentalmente la apuesta del observatorio, cómo captura, si se quiere, las iniciativas de Fundación WWE, cómo sigue trabajando con Fundación WWE, que es nuestro principal aliado, nuestro principal financiador, y con el cual estamos actualmente desarrollando, por ejemplo, un proyecto de caracterización de emprendedoras por necesidad, generando, como ellas mismas nos lo pidieron, datos confiables y políticas públicas certeras para transformar la vida de las mujeres. Estos son los datos de nuestras redes sociales y, por supuesto, estamos abiertas para atender cualquier solicitud que ustedes tengan al respecto. Lina, muy agradecida y generosa tu intervención. Yo le propongo a las fundaciones, si tienen preguntas, las colocamos en el chat o quien quiera levantar la mano para hacer un comentario, bienvenido. Una pregunta. Yo mientras tanto, y aprovecho como finalizas tu intervención, Lina, y yo estaba tomando atenta nota, tengo algunas preguntas, no me quiero demorar, pero también conozco la alianza que tienen con Fundación Alvarales a través de colombianas.org, que es una gran iniciativa, es una gran biografía colectiva, digamos, Sí. enmarcada en una plataforma. Si nos pudieras contar un poquito de esta alianza que tienes con Fundación Alvarales, en esa relación que hablábamos inicialmente de Fundación Observatorio, y que eventualmente nos puedas contar de algún reto que han tenido en ese proceso de levantamiento de datos, en el mismo procesamiento de estos datos. Me imagino que han tenido muchísimos. Si nos puedas contar eh, eh, un gran reto y eventualmente, y lo podemos enmarcar en una gran respuesta, si has acompañado a otras universidades, fundaciones, empresa privada en la consolidación de otro observatorio en otra de nuestras regiones. El país necesita este tipo de iniciativas, lo sabemos, las fundaciones somos conscientes de esto, así que pues preguntarte si se han acompañado otro tipo de ejercicios o este tipo de ejercicios. Y no Muchísimas sé si hay, gracias. y no sé si hay preguntas, pero bueno, no. Adelante, Lina, gracias. Muchas gracias a ti, Erika, por esas preguntas, todas muy importantes. Les voy a contar primero qué es lo que pasa con la Fundación Albaralice. Albaralice, por supuesto, es una gran organización del Valle del Cauca, fundadora del Tecnocentro Somos Pacífico, que es una iniciativa muy importante para trabajar en la construcción de condiciones de educación y de formación que resulten alternativas para una población joven racializada que estaba en los barrios del oriente de Cali de una manera muy influida por los circuitos de violencia, las pandillas, las oficinas del crimen y en todo eso, digamos, en todos los circuitos delictuales de los que derivó el narcotráfico de los 90. Entonces, Albaralice es una gran organización porque de alguna forma toma las banderas de la educación como una alternativa para construir nuevos futuros para las personas vulnerables. Y ahí entonces existe esta alianza con colombianas.org,
que yo estoy segura que muchos de ustedes lo escucharon porque grandes artistas, cantantes colombianas se vincularon con esa iniciativa simplemente visibilizando testimonios, ¿cierto? Alejandra Borrero, Carolina Gómez, pero puedo mencionar más, fueron personajes que contaron su historia de exclusión o su historia de inequidad dentro de sus cuerpos, dentro de sus propias experiencias, dentro de sus propias realidades y lo hicieron público. Y además Colombianas ORG tenía una singularidad bastante importante y era la puesta estética, ¿cierto? Estos testimonios eran puestos y desplegados en escena con una gran precisión en las imágenes, en los discursos, en las palabras, y entonces servían de muchas maneras como un material pedagógico. Pero lastimosamente se publicó el libro y colombianas.org tuvo, si se quiere, su clímax en el momento de publicación del libro que recogía muchas preocupaciones de un circuito de mujeres caleñas que estaba preocupado por posicionar preguntas sobre el cuerpo y la exclusión de las mujeres en la autonomía personal en determinado nivel, pero se pierde un poco después de la publicación del libro y esos contenidos que son preciosos, que tienen una gran carga estética, un gran contenido simbólico, estaban en la página de Albaraliz olvidados. Pues lo que hicimos con la Fundación Albaralice fue hacer un convenio de cooperación dentro del cual nosotros recuperábamos el material que ellos tenían de colombianas.org y lo vinculábamos a programas de capacitación no formal que teníamos con los circuitos de muchachos que la Fundación Albaralice atendía. Entonces lo que estamos haciendo es utilizando eso de colombianas, ese material de colombianas, transformándolo en programas pedagógicos que le llamen la atención a muchachos más o menos entre los 12 y los 18 años, vinculados con los circuitos delictuales del Oriente de Cali y transmitiendo esos contenidos en formatos de capacitaciones o talleres liderados por nosotros que logren utilizar ese gran contenido que se desplegó en Colombianas, que fue olvidado y que nos es muy útil para transformar las masculinidades, las conciencias, por ejemplo, de estos muchachos que tienen estas vidas particulares frente a estos temas. Y la verdad es que apenas empieza, estamos terminando el diseño de los talleres en general, pero augura ser una muy buena alianza, una muy buena estrategia. Eso es lo que tenemos con Albaralis. La segunda pregunta es la pregunta de los retos, y esa sí que es una buena pregunta porque hay tantísimos retos que pudiera contarte, pero hay uno en concreto que navega el observatorio constantemente, yo sé que mis colegas se van a reír, pero es la búsqueda de recursos. Lastimosamente en Colombia generar datos es costosísimo. Nosotros estamos operando una encuesta bianual porque levantar recursos para hacer trabajo cuantitativo es tremendamente difícil. Mucho del dinero que hay disponible en cooperación internacional está en proyectos de investigación con unas agendas cualitativas o con unos lenguajes distintos al lenguaje cuantitativo. Pero cuando uno le dice a la cooperación internacional, yo lo que necesito en Colombia es levantar números porque no tengo, a veces no lo creen y si lo creen, no les interesa hacerlo, porque de nuevo es un ejercicio muy costoso. Colombia tiene una geografía que ustedes ya conocen, unas topografías particulares, sinuosas, intrincadas, problemas de seguridad para el acceso a los números. Entonces, generar información cuantitativa es difícil, es costoso y el principal reto es mantener vivo el observatorio haciendo el ejercicio de medición que hacemos, que es un ejercicio de medición muy valioso porque, como les decía, busca transformar en la captura misma de la información, ¿cierto? Yo no mando a cualquier encuestadora a levantar datos. Yo mando a encuestadoras que yo capacito, que sé que tienen una interacción particular con las mujeres, que sé que se van a pillar en determinado momento si son víctimas de la violencia o no, que sé que van a ser responsables con la información que ella les dé, de alguna manera orientándolas por unas rutas institucionales precisas. Entonces es un trabajo bien particular, muy costoso y muy difícilmente financiable. Ese es el principal reto, pero podríamos tener otra sesión de solo retos. Y lo tercero es a qué observatorios o a qué ejercicios similares nosotros hemos orientado. Y yo creo que el ejercicio de orientación hemos tenido varios, pero uno muy valioso es el que realizamos con el OGEM, con el Observatorio de la Gobernación del Valle del Cauca.
levantar datos y ser un observatorio como son ellos, público, es difícil porque las agendas políticas son muy pesadas y los números muchas veces no cuentan lo que las agendas políticas quieren. Y entonces acompasar, si se quiere, el peso de la burocracia y poner al funcionario público a capturar estos datos, a levantar esas alertas, no es sencillo en esa escala, pero tampoco es sencillo en la escala superior. Y es, bueno, vamos a contar realmente los resultados de nuestra gestión o vamos a contar realmente cuál es la situación de las mujeres en nuestro territorio. Y esas preocupaciones de lo técnico a nivel de la gobernación estaban muy persistentes, pero fueron muy auténticas al buscar ayuda para elaborar cuestionarios que pudieran desplegar sus funcionarios públicos. Y fue así como el semestre pasado, el 25 de noviembre de 2020, lanzamos en compañía del OGEM, del Observatorio de la Gobernación, dos encuestas, una de diversidad sexual y otra de autonomía económica, que son instrumentos tremendamente innovadores a nivel global y que están a disposición de la gobernación del Valle del Cauca para que las entidades territoriales adscritas a la gobernación o todos los municipios del Valle del Cauca hagan ese levantamiento de datos. Y ese trabajo de fortalecimiento institucional que podemos hacer, por ejemplo, con observatorios alojados en entidades públicas que tienen esa clase de problemas y que necesitan no solamente nuestra ayuda técnica, sino también además nuestra ayuda simbólica, dándoles legitimidad a lo que hacen, son ejercicios que a nosotros nos interesan mucho y que nos han dejado muy satisfechas. Entonces, yo mencionaría esa última intervención como una intervención exitosa. Estupendo, Lina. Pues no, reiterarte nuestro agradecimiento. La AFE es un aliado más para el observatorio. De verdad te agradecemos en nombre del equipo y de todas las fundaciones que hacen parte hoy de esta charla. A ustedes, muchas Entonces, gracias.